del servicio y bueno, y lo de las encuestas, que los tengo ya locos a todos con las encuestas. Eso me parece una gran herramienta. Además, pues las reseñas positivas. O sea, nosotros teníamos una buena cantidad de reseñas. O sea, Sí. tal vez no tantísimas, pero eran más de 1000 en lo que llevábamos. Y ahorita, digamos, ha aumentado un 40%, pero ya tenemos casi 1500. Ah, Entonces, sí, ha buenísimo. habido un aumento importante. O sea, todavía no ha subido el promedio, a pesar de que casi que el Sí. 98% son 5, no ha subido el promedio, pero bueno, es que son muchas reseñas. Cuéntanos qué otros resultados hemos obtenido en este trabajo en equipo. Han habido, bueno, sí han habido un aumento del cliente que llega por anuncios de Facebook. Hay bastante, o sea, bueno, a ver, digamos, en el último mes se puede ver que un 20% de los encuestados venían por anuncios. Lo cual es pues muy positivo porque esa gente tal vez no iba a ser, no le vamos a atraer, pero también hemos visto o sea, como mucha gente que ha estado llegando y diciendo, ay, hace mucho tiempo que no venía, y eso también era lo que queríamos, pues captar a ese público, incluso los vecinos, o sea, con los anuncios de los postres han estado como, bueno, al final tuve que venir, es como, pero usted es vecino, ¿por qué no había venido antes? ¿Verdad? Pero tal vez a veces hay un prejuicio a un restaurante vegetariano y les cuesta más dar ese paso. Entonces ese también es un reto a veces. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro testimonio en la cocina que vende. Hoy me acompaña Lalai, ella es dueña junto con su esposa y chef, además, de Árbol de Seda. Lalai, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Súper bien por dicho aquí. Muy bien, Emocionada. muchas gracias. No, emocionados yo, además, gracias por sacar este espacio. Lalai, cuéntanos un poco, además tú que eres la chef, yo creo que eres muy apasionada del tema, cuéntanos un poco del concepto de Árbol de Seda. Bueno, Árbol Seda es un restaurante de comida fusión vegetariana. Abrimos en 2012. Bueno, yo abrí sola en aquel momento y a los 3 años de que el restaurante empezara a funcionar se unió Jazz, que es mi esposo. Este, es un restaurante, bueno, que ha ido evolucionando conforme el tiempo. Lo que hacemos es que agarramos elementos de diferentes cocinas y hacemos como una fusión propia, digamos, o sea, bastante internacional y además hacemos eventos especiales, hacemos cenas a ojos cerrados, cenas temáticas, clases de cocina, eh, todo lo que podemos inventar ahí. De todo un poco. No, qué bueno, qué bueno. Se nota que trabajan mucho y eso me parece muy admirable. Lala, cuéntanos un poco qué desafío tenían antes de empezar con la cocina que vende. ¿Cuál era ese cuello de botella que se les estaba presentando? Por lo cual dijeron, ok, aquí necesitamos como una ayuda. Bueno, nosotros cuando abrimos el local acá, era un barrio principalmente residencial, habían muy pocos restaurantes, o sea, cuando yo abrí yo recuerdo que había 4 o 5 restaurantes. Ahora en Escalante hay más de 100 restaurantes y hay como en total como 150 negocios. Entonces se volvió una zona súper competitiva, súper demandante, este, y digamos como de que de repente sentimos que paró el crecimiento, como que venía haciendo un crecimiento sostenido todos los años y de repente como si hubiéramos llegado ahí a un tope y también claramente mucha competencia, muchos lugares nuevos que se van poniendo de moda y así, entonces también es la idea de que la gente nos recuerde y eso era lo que yo quería, como también, sí, porque a lo largo de los años han venido infinidad de clientes, ¿verdad? Pero tal vez no nos tienen tan presente y queríamos de alguna manera recordarles, ¿verdad? Y si allá pasa como acá en Medellín, que acá en Medellín abren un restaurante y la gente parece como hormiguitas que se van todos para allá y abren otro y se van para allá. Entonces sí es bien importante uno estar visibilizando su propio restaurante porque la moda es pasajera. La moda pasa y la competencia es bien agresiva. Entonces, súper, súper interesante eso que nos cuentas. Ahora, ya cuando viste nuestro servicio, es decir, cuando estabas pensando en adquirirlo, y de pronto tenías otras propuestas sobre la mesa, ¿qué te hizo inclinarte por nosotros?
Bueno, yo creo que los anuncios que hacen son muy efectivos porque básicamente estaban tocando ese dolor, ¿verdad? De ya, o sea, sientes que llegaste a un techo, o sea, o que no sé, como que tal vez la gente no está escogiéndonos al final para venir o así. Y, o sea, eso lo que yo quería era hacer como, digo, regresar un flujo constante al restaurante y llenar, digamos, esos huecos donde de repente tal vez no está llegando tanta gente en cierto horario y así. O también que nos ayuden a llenar los eventos pues con más rapidez para poder abrir fechas nuevas y así. O sea, era la idea, como o sea, que nos recuerden clientes viejos, que lleguemos a gente nueva, que nos busquen los extranjeros. Tal cual como el cliente que yo tengo en la mente y que para eso hacemos nuestros anuncios, sí, tal cual. Y ya dentro del servicio, ¿qué es lo que más te ha gustado? Bueno, en realidad me gusta que son muy, o sea, como que están muy, muy pendientes. La trafficker que nos ha tocado me parece maravillosa, súper alineada. Lina también, que es la persona que nos ayuda también, siempre es súper anuente a ayudarnos. Además ha sido un programa muy integral, porque no es solamente, ok, anuncios y ya, sino buscar reforzar todas las áreas, tanto para que haya una homogenización del servicio y bueno, y lo de las encuestas, que los tengo ya locos a todos con las encuestas. Eso me parece una gran herramienta, además, pues las reseñas positivas, o sea, nosotros teníamos una buena cantidad de reseñas, o sea, Sí. tal vez no tantísimas, pero eran más de 1000 en lo que llevábamos y ahorita, digamos, se ha aumentado un 40%, pero ya tenemos casi 1500. Ah, Entonces sí, ha buenísimo. habido un aumento importante. O sea, todavía no ha subido el promedio, a pesar de que casi que el Sí, 98% son 5, no ha subido el promedio, pero bueno, es que son muchas reseñas, ¿verdad? sí, deben estar a punto. Es que cuando son más de 1000 ya empieza a ser bien, bien difícil mover ese numerito. Sí. Es como una cuestión así. Perfecto, Lalay. Entonces, hablemos justamente de eso. Ya ahí nos diste un pequeño adelanto y es, reseñas han aumentado y han aumentado de manera muy positiva. Cuéntanos qué otros resultados hemos obtenido en este trabajo en equipo. Han habido, bueno, sí han habido un aumento del cliente que llega por anuncios de Facebook. Hay bastante, o sea, bueno, a ver, digamos, en el último mes se puede ver que un 20% de los encuestados venían por anuncios. Lo cual es pues muy positivo porque esa gente tal vez no iba a ser, no le vamos a atraer, pero también hemos visto una, o sea, como mucha gente que ha estado llegando y diciendo, ay, hace mucho tiempo que no venía. Y eso también era lo que queríamos, pues captar a ese público, incluso los vecinos, o sea, con los anuncios de los postres han estado como, bueno, al final tuve que venir. Es como, pero usted es vecino, ¿por qué no había venido antes? ¿Verdad? Pero tal vez a veces hay un prejuicio a un restaurante vegetariano y les cuesta más dar ese paso. Entonces ese también es un reto a veces. Claro, claro. No, sí, total. O sea, hemos tenido 20% de personas nuevas con anuncios. Me imagino que un porcentaje también importante de personas que vuelven. Aumento en Google Reviews. Me parece maravilloso, Lalai. Y quisiera saber qué te imaginas que hubiera pasado si de pronto hubieran dicho, no, por ahora no contratemos la cocina que vende. ¿En qué punto estarían? ¿Qué estarían intentando de pronto? Cuéntanos un poco Bueno, tal vez cómo te imaginas estaríamos ese panorama. igual tratando de hacer anuncios con menos estrategia y con menos conocimiento, porque la persona que nos ayuda con los videos y eso no tiene tanta experiencia en la parte de los anuncios. Entonces ahí estábamos como a tientas. Entonces yo creo que, bueno, tener este servicio más especializado pues nos ayuda y también las automatizaciones, digamos, que de una vez le conteste a la gente. Igual yo siempre estoy súper pendiente, como para poder estar contestando a todo el que escriba en el momento que escribo, pero tener también, digamos, ese extra de automático de que ya está contestando, que ya está dando información. A veces la gente pregunta a las 3 de la mañana, pero bueno, ya tiene una respuesta inmediata al menos. Este,
Eso de fijo no lo tendríamos. También las interacciones en Instagram. Instagram ha subido bastante. Cuando iniciamos estábamos en 24.000, ya estamos en 30.000. Súper. Entonces es un buen número también de aumento de seguidores. Y los eventos prácticamente todos se han llenado desde ese momento. Eso te iba a decir, bueno, los eventos se han llenado y cómo ha sido el impacto en las ventas consolidando estas victorias de 20% de clientes nuevos, eventos llenos, ¿cómo han visto ustedes esa parte? Bueno, yo siento que había habido un retroceso incluso en el crecimiento, antes, digamos, de empezar a trabajar con ustedes. Sí tuvimos, digamos, el mes antes de que trabajáramos con ustedes fue como uno de los meses más bajos que tuvimos en mucho, mucho tiempo. Y ya, bueno, cuando empezamos, pues fue un toque lento porque empezamos como a mediados de octubre y octubre sigue siendo temporada baja. Entonces ahí nos costó ir agarrando ritmo, pero mejoró un montón diciembre comparado a diciembre del año pasado. También hay un crecimiento en enero, que no es súper alto, pero digamos sí, en números un 2% es bastante. En febrero tuvimos como un 4%, en marzo como un 2%, pero igual claramente son números pues, alentadores, porque no Sí, solo claro, se eso. comienza a consolidar. Sí, por supuesto. Entonces hemos ido viendo un crecimiento constante, lo cual es pues súper positivo. Buenísimo. Y ya para finalizar, Lalai, ¿qué le dirías a una persona que esté viendo este testimonio y esté dudando de si ingresar con nosotros? Este, pues yo lo exhortaría a intentar, por supuesto, sobre todo si ya tiene, o sea, si ya está operando, está funcionando y sientes que le falta ese empujón extra. Me parece que es un servicio súper completo. Me parece que, o sea, como que es súper integral, porque no solamente es, como te digo, son redes sociales, sino hay un montón de áreas en las que están ayudando en cómo hacer mejor contenido con tendencias, en cómo mejorar el servicio, cómo vender más, cómo fijarse más en los costos. O sea, es una vara muy integral. Entonces, pues estamos muy contentas por eso. Y ojalá que pues Maravilloso. más personas tengan la oportunidad de probar el programa. Qué bueno. Lala, y maravilloso, muchísimas gracias a ti, a tu esposa también por ser muy buenas clientes, porque esto no es posible y lograr estos resultados no es posible si uno no tiene del otro lado un equipo que lo respalde con un buen producto, con un buen servicio, eh, con una disciplina detrás de lo que nosotros les pedimos, que yo sé que nosotros a veces también somos exigentes con ciertas cosas. Entonces, de verdad, muchas gracias por poner ese 50% del lado de ustedes y cuenten con nosotros para seguir creciendo. Maravilloso. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.